¿Qué tal y muy buenas noches? Comenzamos hablando de política. Cuando el presidente Barack Obama llegó al poder y suavizó sus políticas hacia la isla de Cuba, la Casa Blanca le pidió a Raúl Castro algo a cambio, porque en política todo se cobra. Raúl le pidió una vía secreta de comunicación para poder negociar eso. ¿Qué hizo Obama? Ya le cuento a continuación, porque ha salido un libro al mercado que revela las hipocresías de Fidel Castro con Estados Unidos durante estos últimos 55 años de revolución. Y cómo los norteamericanos, siempre dispuestos a pactar con el enemigo, Raúl y Fidel, se quedaron siempre con las ganas. Esto y más esta noche en María Elvira, el primer programa de información, debates y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, buenas noches nuevamente. Como digo, acaba de salir un libro revelador, unas 500 páginas, que demuestran cómo en estos 55 años, mientras ambas partes se han dicho de todo, y usualmente han sido comentarios no muy felices. Entre ellos han estado hablando y ha habido una comunicación muy fluida entre el gobierno de Fidel Castro, ahora de Raúl, y la Casa Blanca. Han sido 10 administraciones. Le damos la bienvenida al señor Alfredo Durán, al señor Pedro Roy, que ambos los conocen y además Durán es uno de los protagonistas de este libro. Muchas gracias a ambos. Ahí está el señor Moratinos, que era el ministro de Relaciones Exteriores de España, que en un momento el régimen de La Habana lo utilizó para enviar un mensaje a la Casa Blanca diciendo queremos mantener las relaciones. Vamos entonces a ver, vamos a hablar específicamente sobre los últimos años y después sobre el libro. ¿Le extraña a usted que le haya pedido una vía secreta Raúl Castro a Obama para comunicarse? Yo dudo que le haya pedido una vía secreta, pero todos los presidentes americanos, desde Kennedy hasta el presente, incluyendo a Reagan, incluyendo a Bush, han tenido negociaciones con el gobierno de Cuba. Pero porque usted piensa que no, si lo está, supuestamente está Miguel Ángel Moratinos, que es el canciller español en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, fue el que utilizó el presidente Obama para mandarle un mensaje a Raúl diciendo... Igual que García Márquez con Clinton. Esos son juegos que se hacen, pero en realidad... El gobierno de Cuba no le interesa ninguna negociación con los Estados Unidos. Pero lo ha falseado bastante bien. No, porque juega el juego, pero no lo termina el juego. Ah, ok. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar sobre lo que está ocurriendo con Obama. Obama, como digo al principio, levanta las restricciones. Muchos miembros de la comunidad, incluyendo la fundación con la que usted está, el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, critican a la administración del presidente Obama porque le está dando demasiado a la isla. Pero Obama le dice a Raúl, hey, me tienes que dar algo a cambio. Y entonces, dígame. Mira, lo único que Castro y nosotros no acabamos de entender por qué no lo ha hecho, puede hacer para romper el impasse, es entregar sin condiciones a Alan Gross, que ha sido secuestrado por el régimen de Cuba para tratar de cambiarlo por los 5 espías. Pero vamos a hablar de Alan Gross ahora. Concentrémonos en lo que estoy diciendo. La respuesta... Obama le está pidiendo, dame algo a cambio. ¿Qué mejor que Alan Gross? Sí, no, lo que le pide es una vía secreta, que es lo que estaba diciendo. Y Obama le dice, no, yo no te voy a dar ninguna vía secreta. Habla a través de los canales regulares, que es el Departamento de Estado. Pero sin embargo, han habido viajes de amigos de la administración, como es el caso del exgobernador de Nuevo México, que estuvo en Cuba y es una vía importante, un hombre influyente, y sin embargo Cuba le niega, le cierra las puertas en su cara. Pero la pregunta es puntual, ¿por qué Obama no le quiso dar una vía secreta, una vía privada entre él y Raúl, como se lo habían dado otros presidentes? Oye, ¿sabemos nosotros si se la dio o no? Una vía secreta. Dice el libro que no. Bueno, el libro dice que no, pero a lo mejor sí existió. ¿Usted piensa de que se lo niegan? Para la realidad del caso es que para el gobierno de los Estados Unidos y la política de relaciones exteriores, Cuba no significa absolutamente nada. ¿Nada? No les interesa. Desde Cuba, Kennedy. Desde toda la vida. No les interesa. Primero, cuando Kennedy tenía una teoría que era una teoría completamente falsa, que era dejar
allí trancado a los comunistas para mostrarle al resto de la América Latina que no funcionaba el sistema. Ahí eso fue la primera equivocación. Vamos entonces a la gran tesis del libro, que es lo que quiero compartir con el público. Yo no sé si usted sabe, de acuerdo a estos dos señores, que por cierto, algunos en la banda más radical del exilio o más conservadora consideran que son dos apologistas, en otras palabras, que son dos defensores del régimen, los dos autores del libro. Estos señores están diciendo que durante los 55 años, Washington siempre se quiso acercar a La Habana. Y La Habana siempre le decía, sí, está bien, en un ratico nos ponemos de acuerdo, y siempre hacían algo para meterle una cachetada y nunca se concretaba, que es lo que dice Durán. ¿Usted está de acuerdo con eso? 55 años de hablar. Sí, pero mira, yo estoy de acuerdo con que estos autores han escrito un libro que fundamentalmente está pidiendo el levantamiento del embargo y utilizan todos estos argumentos para decir la política de Estados Unidos ha sido equivocada, hay que cambiarla, a Cuba hay que respetarla, porque el problema, ellos plantean en el libro que creo que es una exageración, porque ¿qué es respetable en Cuba? Pero escúchame, volvemos Pedro, a lo mismo. Aparte de eso, si usted me dice que son dos apologistas, igual revela, sí, que es lo que decía Durán, igual revela que siempre ha querido la administración ponerse de acuerdo con Fidel y nunca se ha logrado. Es que, perdóname, yo no creo que la administración, yo no creo que las administraciones han querido ponerse de acuerdo con Fidel. Esa es una premisa equivocada. Ah, muy bien, es una premisa equivocada. Lo que hacen todos los departamentos de Estado, tratar de mantener una comunicación que no ha llegado a nada nunca. Pero además quiero decir que Leo LeGrand y Peter Kornbluh no son apologistas. No son apologistas. Leo es un respetado profesor de la Universidad de George Washington y Kornbluh se ha dedicado toda su vida a descubrir, destapar documentos desclasificados que de una manera o de otra afectan los intereses de los Estados Unidos. Entonces no son apologistas. Sin embargo, desde hace muchos años, en su opinión, Fidel Castro no es lo que para nosotros es una dictadura militar asesina, que ha destruido a Cuba. Ellos quieren negociar con ese régimen y eso es absoluta y totalmente inmoral. Y eso está muy bien, pero vuelvo al punto que me parece que es interesante, donde a usted lo mencionan como uno de esos interlocutores o uno de esos voceros o personas de importancia que fueron utilizadas para llevar y traer mensajes. Lo mencionan a usted y a Max Lesnick. Dígame su anécdota personal. Bueno, primero que todo, yo no llevo ni traigo mensajes de nadie, ni siquiera de Fidel Castro. Pero de la Casa Blanca no está mal, ¿no? No, tampoco lo hago. Tampoco lo hago. Dígame, entonces, ¿cuál fue su participación según el libro? Mira, mi participación fue que el gobierno de Fidel Castro estimaba que la única persona con que él podía confiar en los Estados Unidos por su honestidad y porque era una persona sincera, era el presidente Jimmy Carter cuando estaba en medio de una crisis de los balseros. Bien. Y estando en la presidencia, Bill Clinton, que le tenía cierto rencor a los cubanos y también a Bill Carter, a Jimmy Carter. Entonces, ¿Clinton odiaba a los cubanos? O bueno, resentía y al presidente porque perdió Carter. la elección de gobernador por eso. Por el Mariel. Entonces, le pidieron a Fidel Castro y a Jimmy Carter. Y Jimmy Carter dijo, como único yo participo en esto es si estoy seguro de que esto es honesto, real de parte de Fidel Castro. Yo quiero que Fidel Castro me lo diga personalmente. Bien. Y Fidel Castro se lo dijo personalmente. A Jimmy Carter. A Jimmy Carter. ¿Y entonces qué pasa Jimmy después? Carter habló con Bill Clinton y Bill Clinton le dijo, ok, estamos dispuestos a participar en esto, pero usted, Jimmy Carter, no puede estar en las negociaciones. Usted lo vamos a hacer a través del Departamento de Estado. Y Jimmy Carter, que habló con Fidel Castro desde la Embajada de las Naciones Unidas en Nueva York, de ahí mismo cogió un avión y se fue a curar unas enfermedades que había en África. Ok, pero ¿dónde está la participación suya en todo esto? ¿Dónde está? La participación mía fue que yo fui el intermediario entre Alfredo Guevara, que era quizás la única persona de verdad que podía tratar de tú a los Castro ahí en Cuba, y Jimmy Carter. Usted entonces fue el intermediario entre Alfredo, que era el presidente del cine cubano, y Jimmy Carter. ¿Y cómo fue Alfredo, esa? más que presidente del cine amigo cubano, personal de amigo Fidel. personal Bien, de los dos, de Fidel y de Raúl. ¿Y cuál fue ese mensaje que usted llevó? Que había una crisis muy grande que podía afectar de una manera muy destructiva a los cubanos que estaban en el medio del mar, porque los americanos no los querían dejar pasar.
Entonces, la realidad es que lo que está diciendo Alfredo es que en un momento fue Alfredo Durán, en otro momento fue Henry Kissinger, donde se reunió con 3 representantes, según dice el libro, 3 representantes de la Casa Blanca, 3 representantes cubanos en el aeropuerto de La Guardia. Entonces, ¿usted piensa que no ha habido ese intercambio entre las diferentes? El intercambio ha existido siempre. ¿Okay? Estoy de acuerdo con Alfredo cuando dice que desde Kennedy hasta hoy siempre han habido estas comunicaciones, llamémosles directas, llamémosles particulares o secretas. Han existido, pero en la historia han existido siempre. Okay. Ellos no están descubriendo nada nuevo. Y en el caso, por ejemplo, de Alfredo, que lo ponen en el libro, él mismo nos está diciendo cuán pequeño es su participación. O sea, es sobre un tema específico y ahí se acabó. Entonces, vemos que en el fondo, insisto, este libro es una apología y no estoy hablando de ellos como individuos. Su tesis es una tesis diciendo la política americana ha fracasado con Cuba y una de las razones es el embargo que debe ser cancelado. Y eso es lo que tienen planteado y es parte de la campaña que desde hace ya 2 años tiene montado el régimen de La Habana. Pero es una campaña que hace rato que se está presentando en Washington. Y la otra cosa que yo tengo una diferencia con muchas personas es que yo estoy convencido de que el gobierno de Cuba no quiere que le quiten el embargo. Muy bien, y finalmente Kissinger hace unas apreciaciones hace un par de semanas en Washington que salen de este libro, donde Kissinger sí asegura de que en un momento se pensó humillar a los cubanos, bombardear a Cuba, cuando había un intercambio entre su gente y La Habana, pero Fidel decide enviar tropas a Angola. ¿Usted le cree que en realidad la Casa Blanca consideró bombardear? Yo no. ¿Usted no lo piensa? Yo no lo pienso. Entonces Kissinger no está... No está hablando de la realidad. Claro, es un problema de poder o influencia. El poder para tomar esa decisión nunca la tuvo Kissinger. Pero si él fuera el presidente, hubiera podido hacerlo. Pero mira, Fidel Castro se burló de Kissinger, de Ford y de los americanos, porque está negociando con ellos y al mismo tiempo está mandando las tropas a Angola. Porque, finalmente, y por eso los americanos pierden confianza. Fidel Castro y su régimen nunca ha sido confiable. Bueno, pero eso lo sabemos. Y entonces eso es parte de la respuesta de por qué todas estas negociaciones no prosperan. En 15 segundos, ¿por qué usted piensa que en un momento Kissinger le pide a Ford de que hay que considerar bombardear la isla y después no ocurre? Le dicen que hay que esperar hasta las elecciones de noviembre, como siempre, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no pasó después? No pasa después porque Carter entró. Y cuando único había posibilidad de eso fue cuando la crisis de los misiles y Además, mira, y esto, en octubre del 61, del 62. En un momento, dígame. En Cuba habían pasado 15 años, la Unión Soviética tenía brigadas de combate en Cuba y tenía muchas más fuerzas nucleares. Y Estados Unidos no iba a arriesgar una guerra nuclear por Cuba. Por una isla que ha sido, como usted dice, insignificante. ¿Cuba le importa? Cuba no es una isla insignificante. No, para Washington. Para Washington. Cuba importa para los cubanos. Así es. Gracias a ambos. Gracias. Ya regreso. El ébola se propaga y la alerta máxima continúa en Estados Unidos y el mundo en aeropuertos y hospitales. El ébola, hay 2 casos de ébola en los Estados Unidos, por eso no tiene que haber pánico. Los 2 casos son el señor Duncan, que está en Texas y está en cuidados intensivos, ahí está en pantalla, y el otro caso es un camarógrafo de la NBC en Nebraska que está bajo observación y ahí también está en pantalla. Son los únicos 2 casos. El niño que se pensó que estaba en el hospital Jackson en el sur de la Florida resultó dar negativo a la prueba del ébola. Así que hay 2 casos, pero eso no significa de que sí puede haber una epidemia en este país. Y por eso le damos la bienvenida a la señora Daisy Báez, que es analista política demócrata
que está corriendo para candidata a representante estatal del Distrito 114 y que aparte de eso es especialista en medicina preventiva. Muchísimas gracias. Y está Marily Cancio, analista y estratega republicana, porque otro de los temas que también se discute es si este país, una vez que llegue el ébola o que empiece a haber otros casos de personas infectadas, si nosotros tenemos la capacidad de controlarlo. ¿Lo tenemos? ¿Los hospitales tienen? Sí. Dígame por qué. Sí lo tenemos, pero vale entender un poquito sobre la enfermedad. El ébola se declaró primeramente en el año 1976 en la región central del África, cerca del río Ébola, por eso se llama ébola. Han habido unos 17 brotes de ébola, con un porcentaje de muerte entre un 0 y 100%, en averaje 53-57%. No tiene cura, es una enfermedad que es letal muchas veces, pero sí es interesante notar que hay que entender los métodos de infección. Pero vamos al punto, si el hecho de que este señor Duncan está metido en un hospital público en Texas, la gente no quiere ir ni siquiera al hospital, porque como no somos duchos, somos ignorantes en el tema, la pregunta es, si ahora aparecen en Nebraska, en Ohio y en North Dakota otros casos de ébola, esos hospitales tienen los incineradores, tienen las bolsas, todo eso que hace falta para que yo no te lo pegue a ti. Tengo mucha confianza en el sistema de salud de los Estados Unidos. Todos los hospitales tienen que tener un plan de control de infecciones y sí tienen los operativos, las máscaras, las vendas, los químicos que tienen que utilizar para desinfección y sí tienen plan de programas de desinfección. Tengo todo el sentir que si sí eso lo es tienen. así, porque en Jackson, cuando se pensó que el muchacho estaba infectado, no permitieron ir a los padres de los niños recién nacidos entrar en la unidad de recién nacidos. Porque eso es parte del plan de control de infecciones. Cuéntame, entonces, ¿este país está preparado? Yo estoy de acuerdo. ¿Usted piensa que sí? Dígame. Es una de las pocas veces que Daisy y yo estamos de acuerdo. Okay, qué bien. Pero sí, yo también tengo fe en nuestro sistema de que sí estamos preparados. Aquí las condiciones son completamente distintas que en África, que en Liberia. Mis mayores preocupaciones es que salga de Liberia y se vaya para la parte central de África, porque si eso se empieza a ir para esos países donde hay gran pobreza, agua sucia, ahí sí eso puede ser una cosa mundial que puede salirse fuera de mano. Pero aquí en Estados Unidos, cuando las personas van a entrar, ya están preparados. Yo sé que lo pasó en Texas, que lo mandaron para la casa. Eso fue una cosa muy desafortunada, pero yo sí creo que en este momento este país está preparado. Están aprendiendo de que las personas tienen que mantenerse hidratadas, las personas tienen que tomar agua. En la parte de Liberia es un desastre. Vamos a ver, yo tengo el ébola ahora y yo tengo los símbolos o síntomas, es la palabra, los síntomas de catarro y que me duelen las articulaciones. Acuérdese que el ébola se manifiesta, claro, y todo esto, ese malestar que está relacionado con las vías respiratorias y con los músculos. Y ¿cómo voy a saber yo que en realidad es el dengue, que es que me picó un mosquito o es que alguien me lo pegó? Los síntomas del ébola son un poquito más específicos, mucho vómito, diarrea, mucho dolor estomacal, muchos síntomas de sentirse mal, sobre todo problemas hemorrágicos y fallas de los sistemas de la persona. No hay cura, pero sí hay tratamiento. En otras palabras, mantener a la persona hidratada. Pero vamos a llegar al hospital. El hospital no sabe si la persona lo que tiene es un virus estomacal severo o lo que tiene es el ébola. Lo primero que le van a preguntar es ¿dónde estuvo usted? Exactamente. Entonces, la historia de viajar es muy importante, que fue lo que pasó en el hospital en Dallas, que no le preguntaron, hay confusión sobre qué realmente pasó. Pero eso es muy importante, entender dónde ha estado esa persona, cuándo viajó, cuántos empezaron los síntomas, etcétera. Entonces, ¿por qué el gobierno no establece en los aeropuertos los vuelos que llegan de esos países que tienen esta epidemia para detenerlos y poner a la gente en cuarentena? Porque se demora un poquito, María Elvira. ¿Qué se demora? No creo que deben meter todo el mundo que viene de Liberia en cuarentena en este país. Cuando uno viene de viaje hoy en día y uno llena el papelito en el aeropuerto, te preguntan que si estuviste en una finca cerca de vacas por lo que había pasado con el Mad Cow Disease anteriormente. Yo creo que ahora sí van a preguntar que si
si uno ha estado en algún país donde ha habido ébola, pero es algo que del día a la mañana no. Y no solamente eso, es una economía global. Gente viaja a Dígame. Europa, de Europa aquí, uno no puede solamente asumir que solamente los vuelos viniendo de Liberia o de África pueden tener contagiados. Ya la primera enfermera en España resultó estar infectada. Exacto. Entonces, ¿y qué pasa si la gente miente? No sé, yo estoy yendo a extremos, pero... Bueno, todo es posible en la vida, pero el periodo de incubación es de 2 a 21 días, pero generalmente entre 5 y 18 días. Cuando la persona empieza a tener síntomas de enfermedad, debe presentarse inmediatamente a un hospital o a un médico. ¿Por qué entonces, si sabemos, como usted me dice, los hospitales están preparados, los aeropuertos, estamos mirando la gente que llega de esos países que podrían estar en cuestión, entonces, ¿por qué hay tanto escándalo con el ébola? Bueno, más escándalo debería haber con ese virus que afecta a los niños chiquitos, que en Sí, Nueva el Jersey, respiratorio. que el pobre niño de 4 años de un día al otro amaneció Okay. muerto. Y entonces, ¿cuál es la novela con el ébola? Porque ahora puse CNN y la pone el Fox y ya la gente en la casa, y ahora María Elvira también está haciendo el ébola. Por eso te iba a decir anteriormente que han habido 17 brotes de ébola, generalmente han cedido entre ellos pronto y no ha habido mayor repercusión. Ahora, la diferencia es que el máximo de enfermos anteriormente fue 425 y ahora tenemos casi 4.000. Ok, entonces... Y de cual la mitad se mueren, que es una enfermedad sumamente grave y peligrosa, y yo creo que hay que estar al tanto y tratar de contener eso en África. Bueno, pues entonces le agradezco a ambas. Hay que bajarle un poquito a la histeria, vamos a decir. La parte Porque de la otra histeria en realidad, que quizás por eso yo esté aquí, es que tenemos el problema de la frontera y las personas que vienen indocumentadas y cruzan y que vienen sin sus vacunas, que es otro problema de salud pública, que es un debate que tenemos que tener. Absolutamente. Ok, entonces usted se siente que entonces todo esto ha sido una creación de la prensa. Yo no diría eso, que hay que tener precaución y hay que entender la enfermedad, pero creo que estamos preparados, que es lo importante de saber. Déjeme entonces darle la bienvenida antes de finalizar el segmento a la doctora Aileen Martin. La doctora Martin es profesora de enfermedades infecciosas de Herbert College of Medicine de FIU y está con nosotros, es médico especialista en enfermedades infecciosas y estuvo en el África estudiando esto. ¿Cómo está usted estudiando este fenómeno? ¿Cómo está usted, doctora Martin? Muy bien, ¿cómo estás? Gusto en tenerla en el programa. Yo le preguntaba aquí a las dos invitadas por qué esta locura, este frenesí en la prensa norteamericana sobre el ébola. ¿Usted comparte que hay que tener tal grado de histeria? No, no tiene que haber una grado de histeria ninguna. Lo que tiene que tener la gente es saber qué está pasando y hacer la precaución necesaria para cuidarse. ¿Usted considera que los hospitales en este país tienen los incineradores y los diferentes mecanismos establecidos para si alguien tiene ébola en el hospital, el resto de la población hospitalaria no se contagie? Nosotros tenemos el equipo necesario. Lo que es muy importante es que todos los médicos y las enfermeras lo sepan utilizar para este tipo de problema, este nivel de gravedad de enfermedad. Okay. Dígame, ¿usted cómo lo ve? Usted siendo una experta en este asunto, ¿cómo usted lo ve? ¿Cuánto puede azotar a los Estados Unidos un ébola o una enfermedad como esta? Bueno, por el momento, nada más que tenemos un caso en los Estados Unidos. Dos, no tenemos dos, el reportero de Nebraska, el camarógrafo de NBC, y el señor Duncan que está en Texas. Para mí esos son muy diferentes, porque el reportado ha venido aquí abajo de una manera completamente controlado. El único que es un problema es el Duncan, y la razón es porque él ha venido en una manera sin control y estuvo varias gentes que estuvieron cerca de él que pueden también manifestar síntomas de ébola. Ahora, una preguntita, y lo tenemos controlado, y como digo, pues son dos en Estados Unidos. Estos médicos cubanos que el régimen de los Castro está enviando a las partes del África para ayudar a los hermanos de Liberia y de Sierra Leone a combatir. Usted mismo, que es médico, ¿el médico tiene una protección bastante sellada para no infectarse, aunque esté tratando pacientes con esta enfermedad?
Sí, de verdad que el virus no es tan contagioso que si uno hace las cosas que tiene que hacer va a tener problemas. Más que nada hemos visto que hay problemas con las enfermeras y los médicos que no están acostumbrados a utilizar el equipo necesario para protegerse. En eso, y también cuando se cansan tenerlo encima y se lo quitan en una manera en cual se pueden contagiar después de utilizarlo. Pero la realidad, doctora, es que los médicos y las enfermeras de este país no han estado expuestos y no han recibido el entrenamiento o no están acostumbrados a enfrentar un virus como este, lo que ocurrió con AIDS o SIDA en un momento, ¿no es así? Bueno, necesitan un poquitico de ayuda y nosotros que tenemos la experiencia estamos dispuestos a ayudarlos, ¿no? Agradezco muchísimo su participación, gracias, porque usted es una de las heroínas, de las valientes que ha ido allá a ayudar a los hermanos africanos a erradicar esta epidemia. Y ustedes, ok, muchísimas gracias también. Ya ustedes saben, estamos listos para enfrentar cualquier embate. Vamos entonces ahora con Parte de Guerra y Bernardo Jurado. Ya regreso. Luis Felipe Pérez, uno de los más famosos estafadores de Miami, se le redujo la pena a la mitad y será puesto en libertad para el Día de Acción de Gracias. La estafa que linda los 40 millones de dólares en una jugada de espectáculo, donde timaron a muchas personas que invertían en costosos diamantes que resultaron ser falsos y que recibían 36% de interés sobre su inversión. Esto involucró al alcalde Julio Robaina y a su esposa, pero allí no queda el problema. El actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, invirtió también $180,000. Luis Felipe Pérez ha colaborado con la justicia y por ello nos preguntamos, ¿no es lo lógico de un ciudadano colaborar? ¿No es acaso una obligación hacerlo? Y si es culpable como se determinó, ¿no debería pagar la condena impuesta por violar la ley y la tranquilidad de la comunidad toda? Con ese sucio trabajo de maula y de mentiroso. Por los momentos, seguiremos confiando en el sistema de justicia que debe estar por encima de todos, pero cuyo peso debe caer como un fardo sobre la cabeza de los delincuentes y estafadores. Más respeto exigimos a personas como el defensor de Robaina, el abogado David Garvin, quien asegura a los medios que el problema es que el exalcalde se consiguió con un par de funcionarios del IRS demasiado apasionados. No, Garvin, no es así. Nuestros funcionarios deben ser susceptibles de ser investigados bajo toda circunstancia, porque a ellos los elegimos nosotros para servir con honestidad. Esto es Parte de Guerra. Les habló Bernardo Jurado para María Elvira Salazar. Son mentiras y exageraciones los crímenes de ISIS, dice una joven francesa. ¿Y qué hay detrás de las más de 30 puñaladas que le dieron al chavista Serra? Mi nombre es Alan Henning. Por una mala decisión del Parlamento británico, estoy pagando yo. Siendo ciudadano británico, voy a pagar por ese error. Bueno, ya ustedes habían visto esta escena, el señor arrodillado con la payama color anaranjada parecida a la de los prisioneros que están en Guantánamo, los prisioneros islámicos en Guantánamo, y el verdugo a su lado. Este fue el último occidental decapitado, se llama Alan Henning, como ustedes lo estaban escuchando, es británico, y el video a continuación muestra la cabeza del señor arriba de su cuerpo. Nosotros no estamos mostrando estas imágenes porque por razones obvias. Le damos las gracias al rabino Amram Amselem. Gracias por estar con nosotros en una época que es importante para los judíos porque acabamos de terminar el Yom Kippur, ¿no es así? Sí. Gracias, rabino, por estar con nosotros. No solamente este caballero que acabamos de mostrar que murió, y Dios lo tenga en la gloria, sino también el próximo, que ya los señores de ISIS han dicho que van a decapitar, que es un norteamericano, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, que es el señor Peter Kassig. El señor Kassig fue en un momento miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, decidió regresar al área de combate para convertirse en un trabajador de ayuda humanitaria en el Medio Oriente. Se apiadó de aquella gente cuando estaba
que conoció cuando era parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y ahora, aparte de haberse convertido al Islam y de haber fundado una organización no lucrativa que le prestaba ayuda a los refugiados sirios, estos señores lo han considerado, lo han nombrado como el próximo a degollar. Entonces, en el medio Israel está en un vecindario peligroso y violento. Usted me dice que usted considera que esta situación empeora. Yo pienso que va a empeorar. ¿En qué sentido? Y no estamos tomando, ¿en qué sentido? Yo pienso de que esto va a seguir y se van a multiplicar las ejecuciones y no sé dónde vamos de a llegar. occidentales. Sí. Fíjate, Hay un problema, yo creo que el problema es mucho más serio que lo que nos estamos imaginando. Es una lucha de los extremistas del Islam contra Occidente. Claro. Ese es el gran problema. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, ahí han creado una coalición los Estados Unidos, sí, Alemania, Francia, Inglaterra, para bombardear. No están mandando tropas todavía porque sin duda que los países occidentales tienen miedo de que a sus soldados los secuestren y terminen en este video. Bueno, pero la guerra, ¿es una guerra o no es una guerra? Todavía no lo es. Todavía porque Obama no es, y Merkel y los países europeos todavía no quieren. Esto es una candela muy grande, Rabi. Sí, obviamente de que es algo que traumatiza, definitivamente. Pero yo creo que no se está tomando lo suficientemente serio el problema. El problema va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Usted no cree que los países desarrollados están entendiendo, empezando por Obama y terminando por el primer ministro británico, no entienden que la gravedad del asunto? ¿Dónde es que usted ve que no lo entienden? Me temo que no lo están entendiendo muy bien. ¿Por qué? Primeramente porque el fanatismo siempre ha causado terribles desgracias a través de la historia. El fanatismo religioso, precisamente. Y esta gente no tiene... O sea, el objetivo de esta gente es eliminar a Occidente. A nosotros, usted, sí, a mí, a los judíos y a los cristianos. Exactamente. Los únicos que tienen la verdad en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, son ellos. Todos los demás están equivocados. Y ahora le voy a demostrar, fíjese, esto es un video que saca una valiente francesa que se mete en la ciudad, que es una ciudad que se llama Raqqa, que es como el corazón del califato en Siria, donde estos señores de ISIS han establecido esa forma de gobierno que se llama califato, que le voy a decir lo que ocurre los viernes a las 3 en la plaza pública. Crucifixiones y lapidaciones. Significa que a las 3 en la plaza usted va para allá y hay mujeres que le están tirando piedras y hay hombres que los están crucificando. Fíjese, mire este video. Hace tiempo que no estaba en Facebook. No voy a regresar, mamá. No insistas más. Métetelo en la cabeza que no voy a regresar. No me arriesgué a llegar hasta aquí para regresar ahora a Francia. No voy a volver. Aquí estoy bien. No vas a lograr nada lamentándote o teniendo mucho miedo. Todo lo que ves en la televisión es mentira. Te lo juro, es todo mentira. Lo exageran todo por televisión. ¿Esto qué es? Esto es esta muchacha que se mete en un cibercafé en esta ciudad que acabo de decir y que logra tomar las conversaciones de otras francesas hablando con la madre, diciéndole, esto es el paraíso. Sí, ese paraíso que es el califato, donde ocurre lo que acabo de decir. Sí, pero habría que ver de dónde vienen estas muchachas, qué formación tienen. Bueno, la formación occidental. No exactamente. Tiene que haber algunas personas que Occidente les decepciona. Occidente no es perfecto. Está muy bien, pero esto es de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Como diría el dicho. Pero hoy la juventud quiere experimentar todo tipo de cosas. Eso es otro de los problemas. Mírelas ahí están. Australia, Francia, hay 1000 franceses, hay austriacos, hay belgas. Y mire qué muchachas más bonitas, que bueno que tienen un futuro más o menos promisorio y no tener que ser esposa de un califa o de uno de estos militantes extremistas. Si esposas o esclavas. Bueno, no sé qué decir, ¿verdad? Pero habría que ver cuál es el background, qué formación moral tienen, qué educación recibieron y qué visión tienen de la vida. O sea, yo siempre digo lo siguiente, Dios creó al principio de la creación a un solo ser humano. Pudo haber creado 1 millón de personas, habría sido mucho más fácil, ¿verdad?, poblar el planeta Tierra. Y una sola esencia, usted dice. No, hay algo mucho más, que aquel que salva una vida se considera que salvó una humanidad, y aquel que destroza una vida, asesina a alguien, mata a toda una humanidad.
Eso es lo que enseña el Talmud. O sea, Muy salvar bien. una vida es salvar toda Pero el una Corán humanidad. enseña lo contrario. Vamos a la guerra del yihad para liquidar a los infieles, ¿no es así? Y purificar el mundo. Exactamente. Entonces porque estamos hablando de por los eso, dos por textos eso estoy son... señalando de que el Islam también es una cultura de muerte, porque le prometen en el más allá 70 vírgenes. Yo qué sé, aquel que se lleva unos cuantos individuos de Occidente por delante tiene que tener un harén, ¿no? Entonces, esto es lo que usted me dice, volviendo al principio, antes de terminar con su segmento, usted me dice de que como es una confrontación de civilizaciones. Exacto, como eso es lo que digo, está pasando. Entonces ya esto va más allá de lo que vimos entre los Estados Unidos y Rusia, Sí, pero aquella confrontación ideológica. Sí, Aquí pero es nosotros religión. somos seres pensantes, tenemos una formación, tenemos una moral. Sí. Ellos no la tienen, ellos tienen un fanatismo y se han encerrado en ese fanatismo. Y es difícil luchar contra gente fanática que no piensa. Bueno, ocurrió con las Torres Gemelas, ¿no? Desde el Exactamente, 9/11. fue una de las Ese fue el catástrofes inicio. del siglo XX. Gracias. Todo Un placer. nuestro respeto, Rabí, y felicidades. ¿no? Gracias. por Lo esta propio fiesta. para ustedes. A usted. Ya regreso con más. Oímos como a eso de las 10, los llantos de las personas que gritaban y exclamaban pues que habían matado a él. No se escuchó nada. Eso fue repentino. Eso fue algo que impactó pues aquí a la comunidad. Porque él no se metía con nadie, era un tipo tranquilo. Pues. Tiene como 2 años ahí, nosotros lo veíamos cuando pasaba con los guardaespaldas. ¿Siempre pasaba con guardaespaldas? Sí, siempre pasaba con guardaespaldas. Bueno, vamos a ir entonces de un caso trágico a otro. Le damos la bienvenida a alguien que nos puede poner en contexto lo que está ocurriendo, que es el señor Carlos Valdés Santero Mayor y Oba Oriate. No sé si lo pronuncié bien. Muy bien. Muchas gracias, Valdés, por estar con nosotros. Eso que ustedes estaban viendo son personajes o personas que vivían cerca de este señor Robert Serra, que es el gran asesinato de las últimas semanas que ha conmocionado a Venezuela. Porque sabemos que Serra era un chavista conocido, era el delegado más joven del Parlamento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que era un hombre muy cercano a Maduro, muy cercano a Chávez, y ha muerto de una manera pues muy rara, porque ahí estaba viendo de que los asesinos no encontraron, quiero decir, resistencia en los cerrojos, en los porteros, las escoltas, todo está perfectamente en su lugar. Y entonces existe la posibilidad de que esto haya sido un crimen religioso, porque este caballero pertenecía a la religión yoruba. Usted que ha examinado las fotografías, vamos a ver, señor director, si me la puede poner en pantalla, y usted me dice... Yo he leído los emails, lo que han publicado en la media. Fíjate, no existe ninguna ceremonia dentro de ninguna de las variedades de las religiones africanas donde se utilice un ser humano. En la específicamente en la que yo practico, que es conocida popularmente como la santería, su nombre real es religión Lucumí. Este señor Serra era un sacerdote de la religión Lucumí. ¿Cómo usted sabe que el señor era un sacerdote? Mira, María. Dígame, póngame la fotografía, señor director, para que todos nos conocemos. Este señor tenía hecho, parece ser, iniciaciones con una deidad que se llama Oya. Ok, ¿qué decía ahí? Oya, y fíjese, ese OD, correcto, es la palabra ID, que él tiene puesto, eso es un ID. Ese es el ID. Lo vamos a mostrar más cerca. Dígame ese ID qué es. Si ese es un ID religioso, es como este que tengo puesto yo, que es el de Orula. Y dígame qué es lo que significa eso. Esa manilla que tiene puesto este señor lo identifica como hijo de Oya. ¿Y Oya quién es? Oya viene siendo la Candelaria, la Virgen de Santa Teresa de Jesús. Bien. Para nosotros es la dueña de la puerta del cementerio y las grandes plazas de comercio. Ok. ¿Qué sucede? Se está diciendo que si hay cosas de crimen ritualístico, que es como en el término policial se conoce como crímenes ritualísticos. Bien. De la manera que lo están explicando, por lo que es escrito, si es un crimen, en primera les reafirmo que no existe nada en nuestra religión con sangre humana. Bien. En segundo lugar, si va a ser un crimen ritualístico, tiene que haber sido a la persona degollada con un cuchillo a través de su cuello, no con varios, creo que... Tipo ISIS. Tipo ISIS. Tipo ISIS. No es como matar a un chivo. Wow. Así muy se bien. le degolla, se saca la sangre a través de la yugular. Wow. Esta persona aparece en la información que la policía misma de Venezuela está dando, que le dieron varias puñaladas. 36 puñaladas 36 a él, puñaladas. unas 10
a su compañera una vez que logran entrar. Pero ¿por qué es que surge la posibilidad de que esté relacionado con su religión? Porque no hubo forcejeo, porque las cámaras de seguridad estaban apagadas, porque este caballero, el señor Serra, conocía a los agresores. ¿Cómo puede haber sucedido? Fíjate. Dígame. Que hayan planificado, no te puedo decir que no han sido practicantes de las religiones africanas los que se lo hicieron. Porque la manera en que le entraron fácil a la casa tienen que haber sido personas conocidas. Bien. De que sean practicantes de las religiones africanas a que sea un crimen ritualístico, hay una distancia demasiado larga que nunca la van a poder alcanzar. Bien. También existe de que el señor estaba como disgustado con los tupamaros. Bien. El grupo tupamaro, que hay cierta división entre los tupamaros. La práctica de las religiones africanas está tan extendida en Venezuela, en todos los niveles sociales. Personas del gobierno, de la clase media, los pobres, todo el mundo lo practica. Okay. En el funeral, y esta era la compañera, en el funeral le practicaron una ceremonia llamada ituto. El ituto. El ituto, que en el lenguaje de la santería quiere decir desprendimiento, refrescar, elevar. Es la ceremonia que se hace cuando un practicante de nosotros fallece. Bien. Que es donde se hace una ceremonia directamente con tus deidades para preguntar cuál es el próximo camino a seguir en referencia al espíritu como tal ya. Ahora dígame, la persona, ahora vamos a ver eso del karma, ¿no? Y el que tienen que pagar, si usted me está diciendo de que no es un pase de cuentas, tienen que entonces pagar los agresores. Ahora, el asesino tiene que pagar de la manera que sea, es un asesinato. Pero bueno, muy bien, pero más allá, en los planos superiores, no en la parte terrenal, si es que estos señores no cumplen cárcel. Estos señores, al saber, póngame nuevamente, señor director, la manilla ID, ¿correcto? Es un ID. Póngamelo nuevamente ahí de cerca. Ese ID representa que él tiene un rango importante dentro de su religión. Porque veo que también tiene un pulso parecido. Parecido al mío. Este pulso no nos lo dan a todos los practicantes de nuestra religión que tengan trabajos hechos con los babalaos. Fíjate. Bien. Ese pulso ancho que lo está identificando a él como hijo de Oya, señala que él tiene hecho iniciaciones ya dentro de la religión directamente. Es decir, como popularmente se conoce, se hizo santo. Se hizo santo. A él le hicieron su ceremonia de iniciación. Pero no necesariamente significa de que él tiene una posición preponderante. Este señor no es reconocido ni como babalao, ni como oriate, que es lo que soy yo. Este señor era un santero que tenía ahijados. Esa muchacha que están diciendo que era su pareja, no es su pareja. El señor, tengo entendido que públicamente era homosexual. El gobierno de Maduro no está dando la parte del homosexualismo porque son homofóbicos. Aquí en la ciudad de Miami existen ahijados de este hombre que en una época trabajaron, practicantes de nuestra religión, que trabajaron con ellos en Venezuela, que lo veían con su pareja normal, es un homosexual, entonces están tapándolo con que es un matrimonio por las cosas de los comunistas. Era su compañera sentimental, no tiene que ver, y era lo que era su ahijada en la religión. Ahora es cierto que el expresidente Chávez también practicaba la santería. Sí. Usted también le consta eso, ¿no es así? Por influencia de La Habana. ¿Y mira, Maduro también? Maduro tiene cosas. Maduro no es babalao como tal, pero hay ceremonias que nosotros se nos hacen, que te marca un signo a seguir. El signo que marca Maduro es el signo de los cangrejos, donde el cangrejo, Dios le dijo que iba a repartir cerebro para los seres humanos para que las personas, cada uno pensara. Okay. Y el cerebro, en vez de ir y decir, dame el mío, se fue a avisarle a todo el mundo. Y cuando llegó ya no había cerebro para él. Por eso es que el cangrejo lo que tiene en la cabeza es el excremento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que ha hablado Maduro? Disparate. ¿De qué manera está dirigiendo Maduro el país? Como dice ese signo, como un cangrejo que no piensa, que está llevando a la sociedad venezolana a caminar hacia atrás. El signo es Oturameyi. Oturameyi, Famale, Salam Aleikum, Aleikum Salam, dice ese signo. Ahí se habla de los cangrejos directamente. Él es un cangrejo dirigiendo un pueblo. Sostenido por el gobierno cubano y una pila de secuaces que mira lo que está sucediendo en Venezuela. Me encanta el giro que usted le ha dado a la posibilidad mental y la rigurosidad que puede tener el signo. Te marca, muy bien, y te dice quién tú eres. Gracias a Dios, y eso lo vamos a ventilar nuevamente porque no sabía que la parte de Maduro también usted la podía analizar. Pero bueno, gracias a Dios que en este país tenemos la primera enmienda que nos protege de poder dar nuestra opinión sobre los dirigentes. Gracias, Valdés. Siempre un gusto, y lo vamos a volver a invitar para que me siga abundando sobre la capacidad mental del presidente Maduro. Ninguna tiene. Ya regreso. A continuación, el Papa Francisco busca abrir la iglesia para las nuevas formas de familias. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali.
Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas bellas y originales o para ver quién es más inteligente. Servono per coltivare. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para ayudar a realizar su sueño, su proyecto de amor para su pueblo. Al suo progetto d'amore sul suo popolo. In questo caso, de esta manera el Señor nos pide que cuidemos a la familia. Bueno, ¿quién no está enamorado del Papa Francisco? Todos, yo creo que los judíos, los cristianos evangélicos, muchos musulmanes sin duda y los católicos deben estar fascinados que le ha llegado este hombre de luz, este hombre bueno, que se ve la transparencia, que se ve los buenos deseos de llevar a Cristo hacia todas las capas de la Iglesia Católica. Le damos la bienvenida al padre Manuel Álvarez, que ahora es pastor de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Hialeah, que Hialeah sin duda es uno de las ciudades para nuestra audiencia más importante, que donde están muchos residentes que acaban de llegar de Cuba, también gente, en otras palabras, gente que se ha insertado recientemente en el sistema norteamericano, y un saludo para todos ellos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La nueva noticia del Papa Francisco es que le ha dicho a los cardenales, vamos a ponerlo de una manera sencilla, en esta reunión que se llama el Sínodo, que tienen que incluir a dos grupos que han estado fuera y han estado excluidos de la Iglesia Católica, a los homosexuales y a los divorciados. ¡Wow! El Papa hoy convocó el Sínodo, que es un Sínodo de la familia. Yes. Él está pidiendo, y esto pasó en febrero, cuando hizo los nuevos cardenales que eran humildes, cardenales pobres. Sí. Y un cardenal alemán, el cardenal Kasper, habló, bueno, hablando de las personas divorciadas, ¿cómo podemos aplicar la doctrina católica de una manera pastoral para estas personas? Especialmente con la comunión. Muchas personas se sienten alejadas de la iglesia. Claro, porque el divorciado no podía ir a la... Yo me acuerdo a mis padres que mi padre era divorciado, no podía comulgar cuando íbamos a misa. Pero la cosa es ahora, entonces, el cardenal Kasper puso un discurso en ese consistorio para decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar esta práctica? No cambiar la doctrina, pero aplicar. ¿Y cómo la pueden hacer ahora sin cambiar la doctrina? Eso es lo que están debatiendo. Van a buscar el camino. Van a buscar el camino, y eso es lo que quiere el Santo Padre. El Santo Padre dijo esta mañana, quiero que estén abiertos y no digan, porque está el Papa, por respeto no voy a decir nada, no. Sean francos, sean transparentes, sean humildes también, escúchense los unos a otros, porque también hay cardenales que están en contra del cardenal Kasper. Claro, eso es algo que la riña, ahora, eso es algo, María Elvira, que antes no se veía en el Vaticano, todo se quedaba dentro del Vaticano, pero eso está expuesto, hicieron un libro, publicaron un libro, no puede hacer esto. Él quiere el diálogo. Me encanta. Ahora los homosexuales, que es todavía más caliente el tema. ¿Qué van a hacer con los gays? Bueno, la cosa es, en todo esto, sean los homosexuales, sean los divorciados de comunión, la doctrina no va a cambiar. Es vamos a decir, cómo nos acercamos más pastoralmente a todo tipo de personas. Entonces, el Papa lo vimos el año pasado, cuando estaba regresando de Río de Janeiro, y yo creo que estuve en el programa para hablar de eso. Él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Y entonces, en el avión, cuando tenía la prensa delante, que eso causó conmoción a nivel mundial. Incluyendo entonces, Obama comentó. Claro, entonces, en nuestras iglesias no le cerramos las puertas a nadie. Bien. Nosotros queremos estar abiertos a todo, porque eso es lo que hace Jesucristo. Es como no cambiar la doctrina, pero cómo acercarnos a todo tipo de personas de una manera más efectiva, porque todo esto tiene que ver en el tema central del sínodo, que es la familia, que van a ser 2 reuniones, una ahora en el Vaticano, una el año que viene. Él viene a Filadelfia el año que viene a una convocación, a un congreso de familias, si Dios quiere vaya a Washington, a Nueva York también, o sea que va a ser un momento histórico que Francisco va a pisar tierra norteamericana, pero ¿para qué? Para hablar de la familia, que es un tema no solamente católico, es un tema mundial. Y ahora la familia se define de otra manera. Hay familias de homosexuales, ¿no es así? Hay familias de gente casada. En esta boda colectiva que convocó el Papa hace un par de semanas, casó a gente que uno de ellos era divorciado. Divorciados que habían vivido juntos, gente que tenían hijos. Pero la cosa, como dijo el Papa ese día, hoy dijo también el Vaticano, son cosas que yo como sacerdote hago todos los fines de semana, casando personas que están viviendo juntos, casando personas que han estado divorciados, que han enmendado y han declarado nulos esos matrimonios. O sea que son cosas pero la cosa que causó tanta revolución, como dice la pantalla, es que el Papa lo hizo. El
Papa casó a estas 20 personas para decir, la iglesia los ama, la iglesia los está recibiendo y nosotros queremos decir que el mensaje de Jesucristo es para toda la humanidad. Entonces, sin duda que el papado de este señor va a traer grandes sorpresas. Acaba de empezar y ya está. Acaba de empezar, entonces, pero no vamos a ver los efectos de este sínodo hasta final del año que viene, pues, posiblemente un poco más, porque esta es la primera parte, la segunda parte es... Pero no importa, el espíritu claro ya está en el aire, ya la gente sabe que la puerta se está abriendo. Es lo que nosotros llamamos el Francis Effect, el efecto de Francisco. El efecto de Francis. El efecto de Francisco está atrayendo muchas personas al medio de la iglesia. Me han dicho, Padre, estoy aquí porque el Papa Francisco... Amén, que Dios lo bendiga. Gracias, Padre, por estar con nosotros y felicidades en su nuevo puesto. Gracias, María. Ya regreso. Quinto segmento que siempre puedo hablar con usted, pero me dice el director que se me acabó el tiempo. Ahí están las páginas donde usted me puede escribir a través del internet, a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todas esas redes sociales para que se comuniquen conmigo. Mañana prometo leer un par de mensajes. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Gracias. El pelo de Bobby, la cara de Dania y el atuendo de la señora Gabriela Arango, la mejor en Coral Gables. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Buenas noches.